Hola, soy Antonio Sá, profesor titular de universidad en el Departamento de Producción Agraria y también realizo mi labor de investigación en el CEIGRAM. Vamos a hablar un ratito sobre metadatos y representatividad. Son dos aspectos fundamentales cuando empezamos a acumular datos. Tenemos que plantearnos las condiciones en que se han adquirido esos datos y la representatividad que tienen esos datos del modelo que queramos conseguir. Respecto al primer apartado sobre metadatos, la propia palabra indica es ir más allá de los datos. Entonces tenemos que ver en qué condiciones, qué procedimientos, qué incidencias se han producido al ir recopilando todos estos datos. Como un ejemplo que nos ocurrió hace poco a nuestro equipo de investigación, estábamos trabajando en la frontera entre Murcia y Albacete y necesitábamos datos de evapotranspiración de referencia. Hay dos organismos, uno el SIAR perteneciente a Castilla-La Mancha, otro el SIAM perteneciente a Murcia, que suministran dentro de sus redes de observación agraria este parámetro. Sin embargo, cuando vemos de dónde venían los datos, es decir, el metadato, nos encontramos que en Castilla-La Mancha utilizan para estimar esta evapotranspiración de referencia el método de Penman-Montiel, mientras que en Murcia utilizan el método del tanque de evaporación. Aparentemente esto no debería tener demasiada incidencia en la mezcla de datos, pero si nos vamos a estudios previos que hubo en Estados Unidos, donde en base a las evapotranspiraciones medidas se valoraban los métodos de estimación, tenemos que Penman-Montiel quedaba en el primero de un ranking de 20 y el método del tanque de evaporación pasaba al 17 de 20. Es decir, que en todo caso hay que realizar algún ajuste de estas diferencias en los datos que aparentemente corresponden al mismo parámetro y se podrían mezclar. Como otros ejemplos, tendríamos armonizar datos de estaciones manuales con estaciones automáticas que tienen sus diferencias, considerar la altura de los sensores térmicos, pluviométricos, etcétera, porque son parámetros que van a influir mucho en los resultados. El segundo aspecto es el relativo a la representatividad. Normalmente los datos quieren representar bien un área o una población de referencia y deben ser adecuados para que esa representación sea coherente. Entonces, dentro de estos contextos se necesita interpolar y extrapolar tanto en el área como distintas poblaciones. Como ejemplo podríamos poner que un mapa, si pretendiéramos hacer un mapa de España con 100 puntos de observación a una escala 1/100.000, pues realmente sería una red de observación muy insuficiente. Entonces, como los GIS ahora nos permiten hacer zooms a las escalas que queramos, nos parece que con eso es suficiente. No, la escala, la representatividad está en función de los datos de que disponemos y no de las ampliaciones, entre comillas, que queramos hacer. Como ejemplo que nos ha ocurrido en varios de nuestros trabajos, la red meteorológica de España tiene una distancia media entre estaciones de unos 25 o 30 kilómetros, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, en zonas montañosas, mucho menos, porque la mayoría de la red de observación es de personas voluntarias y cuanto menos población hay, menos voluntarios vas a encontrar.
y por tanto deberíamos pensar en que bajar de este nivel de precisión espacial, que insisto estaría entre los 25 kilómetros, sería realmente muy arriesgado, a no ser de que dispongamos de otros factores influyentes que nos ayuden en esta generalización al espacio de nuestro parámetro. Los distintos parámetros pueden tener características diferenciales muy significativas. Por ejemplo, y siguiendo en el tema de la meteorología y la climatología, las temperaturas tienen unos patrones de variación mucho más suaves, por ejemplo, que las precipitaciones. Entonces, para una red termométrica no necesitamos tantas observaciones como para una red pluviométrica. Esto se ve así reflejado en la propia red del Instituto de la entidad estatal de meteorología, que dispone más o menos de unos 400 termométricas, termopluviométricas y del orden de más de 4000 pluviométricas. Sin embargo, cuando vamos a parámetros de sucesos extremos, podríamos estar hablando de heladas o de tormentas. Entonces, estos sucesos pueden ser mucho más localizados, con lo cual, para su tratamiento necesitaríamos una densidad de datos mucho mayor. En conclusión, el manejo de grandes cantidades de datos no nos exime de una atención cuidada al metadato, de dónde viene el dato y en qué condiciones se ha adquirido, y de la representatividad de esos datos al área o a la población que estamos representando.